Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sebastian Fanfics. Hoy les traigo un nuevo capítulo de Fusión Omniversal, un Saiyajin entre Marvel y DC. Quiero aclarar que yo no soy el creador de la historia. Todos los derechos de los personajes, el universo y la misma historia original pertenecen a sus respectivos autores y creadores. Esta es solo algo que hago para que más personas puedan disfrutarla. Pueden encontrar el enlace a la historia original en la descripción del video. Como siempre, me esfuerzo por traerles las mejores historias de sus fandoms favoritos con traducción cuidada y audio para que puedan disfrutarlas mejor. Si les está gustando el video, les agradecería muchísimo que le den like, dejen un comentario y se suscriban al canal para no perderse los próximos capítulos. También, si quieren apoyarme un poco más, tengo mi Ko-fi donde pueden invitarme un café. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Estoy haciendo todo esto desde el celular, así que cada apoyo me ayuda mucho a seguir traduciendo y en el futuro poder comprar una PC para subir más seguido. De antemano, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Vamos con el capítulo de hoy. Capítulo 41. Historia de la escuela Maximoff. Wanda se desanimó un poco ya que debería esperar todo un año a usar el Dream Connection, ya el vínculo solo se podría hacer el día en que la otra parte cumpliera años, en el caso de Sholan el día en que apareció en el universo Marvel y ya habían pasado 5 días desde la fecha estipulada. El ambiente en la mansión décimo había cambiado considerablemente desde que Wanda y Pietro se unieron. Durante los primeros meses, los gemelos Maximoff habían pasado la mayor parte del tiempo explorando sus habilidades y adaptándose al entorno. Sin embargo, con la llegada de nuevos reclutas como Jean Grey, Scott Summers, Kitty Pryde y Rogue, la dinámica de la escuela se transformó en una mezcla de camaradería, competencia y, en algunos casos, tensiones inevitables. Bajo la supervisión de Charles Xavier y los miembros veteranos como Ann McCoy y Logan, los gemelos continuaban fortaleciendo sus habilidades. Pietro perfeccionó su velocidad, aprendiendo a moverse con precisión quirúrgica gracias a las simulaciones avanzadas que la White Queen le proporcionaba. Mientras tanto, Wanda desarrollaba un control impresionante sobre su núcleo de caos armónico, con la ayuda de la Red Queen. Una de las sesiones de entrenamiento más notables fue cuando Wanda creó un campo de energía que contenía explosiones simultáneas en diferentes puntos, mientras Pietro, moviéndose a una velocidad casi invisible, desactivaba los dispositivos detonadores. La sincronización de los gemelos había mejorado tanto que a menudo lograban sorprender incluso a Wolverine, quien rara vez mostraba algo parecido a la admiración. La llegada de Jean Grey fue un momento importante. Desde el principio, Jean y Wanda se entendieron bien. Ambas compartían un profundo respeto por el control mental y emocional, aunque sus enfoques fueran diferentes. Jean solía ayudar a Wanda a meditar, y en esos momentos compartían sus pensamientos y preocupaciones. Es impresionante lo que haces con tus poderes, Wanda, le decía Jean. Pero también es importante no dejar que ellos te controlen a ti. Por otro lado, Pietro desarrolló una buena relación con Kitty Pryde, quien siempre admiraba su velocidad y agilidad. Aunque Pietro a menudo era arrogante, Kitty encontraba su actitud entretenida, y a menudo lo desafiaba a carreras dentro de la mansión, usando su capacidad de atravesar paredes para nivelar el campo de juego. Rogue también formó un vínculo cercano con Wanda. Ambas compartían una lucha interna con sus poderes. A veces siento que mi habilidad me aleja de todos, confesó Rogue. Pero contigo es diferente. Siento que puedo ser yo misma. Kentin Kire, también conocido como Kid Omega, había llegado unas semanas después que los Maximoff. Desde el principio, Kentin demostró ser una presencia molesta. Con su actitud arrogante y su constante necesidad de demostrar su superioridad, no tardó en ganarse la antipatía de muchos. Desde el día que conoció a Wanda, Kentin parecía disfrutar provocándola. Usaba comentarios sarcásticos y cuestionaba su control sobre la magia. Pero todo llegó a un punto crítico una mañana en la cafetería. He escuchado sobre ese tal Sholan del que siempre hablas, dijo Kentin, con una sonrisa socarrona. ¿Cómo es que una persona tan impresionante te dejó aquí, sola y en esta escuela? Tal vez no era tan poderoso como dices. Wanda, que había estado ignorando los comentarios de Kentin hasta ese momento, sintió como la ira comenzaba a bullir dentro de ella. La Red Queen inmediatamente la alertó de que mantuviera la calma, pero Wanda ignoró el consejo. ¿Qué acabas de decir? Wanda se levantó de su asiento, con sus ojos brillando de un rojo intenso. Dije que tu querido Sholan parece una historia exagerada. Tal vez ni siquiera existe. Kentin cruzó los brazos, confiado en que nadie se atrevería a enfrentarlo.
Fue entonces cuando una Wanda encolerizada y con sus ojos rojos de energía armónica del caos lanzó el hechizo más infame de la historia. Con un movimiento de sus manos, pronunció las palabras: torsión testicular. Un destello rojo iluminó la sala, y Quentin cayó al suelo, gritando de dolor mientras se sujetaba la entrepierna. El grito resonó en toda la mansión. Los chicos presentes en la cafetería, incluyendo a Scott y Logan, se agarraron instintivamente la entrepierna, como si sintieran un dolor fantasma. Dios santo, Wanda, dijo Logan, a medio camino entre el asombro y el horror. Creo que exageraste. Desde ese día, Wanda fue conocida entre los chicos como la Arena Infernal Roja. Las chicas, sin embargo, la veían como una heroína. Jin no pudo evitar reírse cuando se lo contaron. Tal vez alguien tenía que darle una lección a Quentin, dijo, mientras Kitty y Rogue asentían. Quentin, por su parte, evitó a Wanda desde entonces, temiendo provocar su ira nuevamente. A pesar de este evento, Wanda y Pietro continuaron integrándose al grupo. Pietro mantuvo una relación respetuosa con Logan, quien a menudo lo desafiaba solo para mantenerlo humilde. Con el tiempo, incluso llegó a admirar el estilo directo y brutal de Wolverine. Por otro lado, Wanda encontró en Jean una especie de mentora, alguien con quien podía hablar sobre sus preocupaciones. A veces siento que no soy normal, confesó Wanda. Mis poderes me hacen diferente. No hay nada de malo en ser diferente, respondió Jean. Lo importante es lo que haces con lo que tienes. Con Kitty, Wanda desarrolló una amistad cercana. Kitty solía animarla a relajarse y disfrutar más de la vida en la mansión. A menudo la llevó a aventuras pequeñas, como explorar los pasadizos ocultos de la escuela o planear pequeñas bromas a los demás estudiantes. Rogue, en cambio, se convirtió en una confidente. Ambas compartían momentos de reflexión, hablando sobre cómo sus habilidades afectaban sus relaciones personales. A veces siento que nunca podré tener una vida normal, dijo Rogue una noche. Tal vez no necesitamos ser normales, respondió Wanda. Tal vez podemos encontrar algo mejor. La Red Queen continuaba siendo una guía constante para Wanda. A menudo le daba consejos sobre cómo manejar situaciones difíciles o la ayudaba a planear estrategias en los entrenamientos. Wanda, en agradecimiento, comenzó a referirse a ella como mi mentora silenciosa. Aunque la mansión estaba llena de eventos caóticos y momentos de tensión, los gemelos Maximoff habían encontrado un hogar, al menos por ahora. Y con cada día que pasaba, Wanda se volvía más fuerte, más segura de sí misma y, para algunos, más intimidante. Su habilidad para mantener la calma en situaciones tensas, combinada con la precisión de sus hechizos, le ganó el respeto de sus compañeros y la admiración de los profesores. Sin embargo, Wanda sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. La Red Queen, con su voz serena y lógica, le recordaba constantemente la importancia de no perder de vista sus emociones. El verdadero poder no radica solo en lo que puedes hacer, Wanda, sino en cuándo decides hacerlo y por qué. Nunca olvides tu propósito. Estas palabras resonaron en Wanda, especialmente en momentos en los que la frustración o el cansancio amenazaban con consumirla. Con el tiempo, comenzó a confiar más en sí misma y a aceptar que ser diferente no era una debilidad, sino una fortaleza única. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el techo de la mansión, Pietro se unió a ella en silencio. Después de unos momentos, dijo: ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado, hermana? Antes no teníamos nada. Ahora, tenemos esto. Tenemos un lugar, amigos, y a ellos. Wanda sonrió y asintió. Aunque la vida en la mansión 10 estaba lejos de ser perfecta, los Maximoff sabían que habían encontrado un nuevo comienzo. Con cada día que pasaba, Wanda y Pietro no solo se hacían más fuertes, sino que también entendían más sobre quiénes eran realmente y el papel que jugarían en un mundo lleno de posibilidades y desafíos. Desde el principio, Jean Grey mostró una afinidad natural por Wanda. Ambas chicas, aunque distintas en sus personalidades, compartían el peso de tener habilidades abrumadoras. Jean, consciente de lo difícil que era controlar sus poderes telepáticos y telequinéticos, ofreció ayuda a Wanda para manejar mejor su magia y su conexión con el sistema. Si necesitas apoyo, puedes contar conmigo. Sé lo que es tener un poder que te hace sentir sola. Wanda, quien normalmente desconfiaba de los demás, sintió que Jean hablaba con sinceridad. Poco a poco, formaron un vínculo de compañerismo. Entrenaban juntas en el Dark Room, aprendiendo a equilibrar magia y telequinesis. Jean incluso ayudó a Wanda a comprender los límites de su sistema y la conexión con Red Queen.
Por otro lado, Rogue era más directa y algo brusca en su trato, pero encontró en Wanda una aliada inesperada. Durante una sesión de entrenamiento en equipo, Wanda la ayudó a librarse de una emboscada simulada. Desde entonces, Rogue mostró una lealtad inquebrantable hacia ella, llamándola mi compañera sureña favorita, aunque Wanda no tenía nada de sureña. Chica, si vuelves a hacer ese hechizo de torsión en el campo de batalla, creo que hasta los enemigos saldrán corriendo. Ambas compartían un humor sarcástico y una actitud protectora hacia quienes les importaban. Aunque Rogue era más independiente, admiraba la fuerza interna de Wanda y su capacidad para poner en su lugar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Kitty, siendo la más joven del grupo, veía en Wanda una figura de inspiración. Aunque inicialmente intimidada por su poder y presencia, Kitty comenzó a acercarse después del incidente con Kid Omega. ¿Cómo lo hiciste, Wanda? Nunca vi a nadie callar a Quentin tan rápido. Digamos que, hay hechizos que nunca deberías enseñar a los chicos, respondió Wanda, guiñándole un ojo. Kitty veía a Wanda como una mezcla de hermana mayor y mentora, siempre buscando su consejo en cuestiones tanto de combate como de la vida cotidiana. Wanda, por su parte, se sorprendió al darse cuenta de lo mucho que disfrutaba tener a alguien a quien guiar. Incluso comenzó a enseñarle pequeños trucos mágicos, aunque nada que pudiera ser peligroso. Logan, con su habitual actitud ruda y distante, al principio no se involucró demasiado con los Maximoff. Sin embargo, después de presenciar el incidente de Kid Omega y la manera en que Wanda manejaba sus poderes, comenzó a respetarla. «Tienes agallas, niña», le dijo tras una sesión de entrenamiento donde Wanda usó un hechizo para detener uno de sus ataques con las garras. «Y tú tienes un temperamento que debería estar en control, Logan», replicó Wanda con una sonrisa. Poco a poco, Logan se convirtió en una especie de protector silencioso para los Maximoff, especialmente cuando otros estudiantes intentaban meterse con ellos. Aunque rara vez intervenía directamente, su presencia era suficiente para mantener a raya a los más atrevidos. Con el tiempo, Logan también tomó a Pietro bajo su ala, enseñándole tácticas de combate y supervivencia. Aunque Pietro era impulsivo, aprendió a respetar la experiencia de Logan, lo que ayudó a fortalecer su relación. Después del incidente con Kid Omega, Wanda se convirtió en un símbolo en la mansión. Para las chicas, era la heroína que había puesto en su lugar al mutante más molesto de la escuela. Para los chicos, era un recordatorio viviente de que subestimar a Wanda Maximoff era un error que nadie quería repetir. Las historias sobre el hechizo se exageraron con el tiempo. Algunos decían que Kid Omega había estado al borde del colapso. Otros afirmaban que el grito fue tan fuerte que incluso rompió ventanas en los dormitorios de los estudiantes. Aunque Wanda intentó ignorar los rumores, no podía evitar sonreír cuando las chicas la felicitaban o le pedían consejos sobre cómo lidiar con chicos molestos. Incluso Red Queen, normalmente seria, mostró un toque de humor en privado. «Wanda, debo decir que tu hechizo fue altamente efectivo. Si necesitas más ideas similares, tengo una lista de sugerencias». «Gracias, Red Queen, pero creo que uno es suficiente». A medida que pasaban los meses, Wanda y Pietro continuaron fortaleciendo sus habilidades y conexiones. Pietro trabajaba estrechamente con Logan para mejorar su velocidad en combate, mientras que Wanda se dedicaba a perfeccionar su control mágico con la ayuda de Jean. Ambos, con el apoyo de sus sistemas, demostraban un crecimiento impresionante que no pasaba desapercibido. «Esos Maximoff son algo especial», comentó Logan a Javier una noche. «Sí, lo son», respondió Charles, contemplando las posibilidades que los hermanos traían al futuro de los X-Men. La reputación de Wanda como la infernal Reina Roja quedó grabada en la memoria de la escuela. Aunque algunos chicos todavía la veían con temor, la mayoría aprendió a respetarla, al igual que a su hermano. En cuanto a Wanda, aunque disfrutaba su nueva fama, sabía que lo más importante era seguir creciendo junto a Pietro y mantenerse fiel a la promesa que ambos se habían hecho: estar listos para cuando llegara el momento de reencontrarse con Sholan. Con cada día que pasaba, los Maximoff daban un paso más hacia su destino, construyendo alianzas, enfrentando desafíos y dejando una marca imborrable en el mundo que los rodeaba. Capítulo 42. El juicio de los héroes. El portal al dungeon del contrato de Judas se abrió frente a Sholan, iluminando la oscura sala con una luz azulada que parecía vibrar con anticipación. Apenas tenía 8 años, pero su pequeña figura irradió una confianza que no coincidía con su edad. Dio un paso adelante, y el mundo cambió drásticamente. De pronto, se encontraba en el corazón del caos. Estaba en el cuartel de la Liga de la Justicia, aunque apenas era reconocible.
Pilares destruidos, escombros esparcidos, y el sonido de explosiones retumbando como tambores de guerra. A un lado, Batman y Superman yacían inconscientes, mientras los villanos de la Liga de la Injusticia avanzaban sin oposición. Sholan parpadeó, tratando de asimilar lo que veía. Los miembros de la Liga de la Injusticia se detuvieron por un instante, observando al joven intruso con curiosidad y desprecio. ¿Y este mocoso? Soltó el Joker con su característica risa chillona, lanzando una granada al aire como si fuera un juguete. Debe ser algún nuevo experimento fallido de los héroes, dijo Lex Luthor, ajustando su exotraje con una sonrisa calculadora. Los villanos intercambiaron miradas. Para ellos, Sholan parecía un blanco fácil, un niño que había llegado al lugar equivocado en el momento equivocado. Deberíamos aprovechar esto. Si lo eliminamos ahora, podría desestabilizar a la liga, continuó Luthor. ¿Eliminemos? ¡Qué palabra tan aburrida! Dio el Joker. Yo diría, aplastemos. Sin previo aviso, Luthor disparó un rayo de energía desde su exotraje, dirigiéndolo directamente hacia el niño. Al mismo tiempo, el Joker lanzó una ráfaga de explosivos, llenando el aire con el silbido de proyectiles. Sholan se quedó inmóvil por un momento, sus ojos del infinito brillando con intensidad. Observó cómo los ataques convergían hacia él, cada trayectoria, cada movimiento, cada variable calculada con precisión en su mente. Con un movimiento rápido, levantó una mano y creó una pequeña barrera de energía que desvió el rayo hacia una pared cercana. Los explosivos del Joker explotaron en el aire, incapaces de atravesar su defensa. ¿Eso es todo?, preguntó Sholan, con una calma que desconcertó a sus oponentes. Luthor, furioso, ajustó su exotraje para amplificar la potencia de su siguiente ataque. No eres más que un niño. Voy a aplastarte como el insecto que eres. El exotraje lanzó una serie de misiles guiados, cada uno programado para seguir los movimientos de Sholan. Sin embargo, el joven Saiyajin se movió con una velocidad impresionante, esquivando cada proyectil con una agilidad casi sobrenatural. Eres demasiado lento. Antes de que Luthor pudiera reaccionar, Sholan reunió energía en su mano derecha, formando una pequeña esfera luminosa. Con un grito, lanzó el ataque directamente al núcleo del exotraje. La explosión resultante fue devastadora. Luthor apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser consumido por la luz. Cuando el humo se disipó, no quedaba rastro de él. El Joker, viendo la caída de Luthor, comenzó a reír como un maniático. Oh, esto es simplemente delicioso. Un niño con fuego. Pero veamos que también manejas esto. Sacó un control remoto y presionó un botón. Desde los escombros surgió un enorme robot de aspecto grotesco, armado con lanzallamas y cuchillas giratorias. El Joker subió a la cabina y dirigió el monstruo metálico hacia Sholan. El niño no se movió. En lugar de eso, extendió ambas manos, y una energía dorada comenzó a rodearlo. El robot cargó hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Sholan disparó una ráfaga de energía que atravesó la máquina. Final Flash, gritó Sholan, destruyendo el grotesco robot en segundos. El Joker saltó de la cabina en el último momento, aterrizando torpemente en el suelo. ¿No tienes sentido del humor?, preguntó, jadeando. No cuando tú eres el chiste. Con un movimiento rápido, Sholan liberó de su mano una onda de energía que redujo al Joker a cenizas. El aire vibró repentinamente, y antes de que Sholan pudiera relajarse, apareció Flash reverso. Su velocidad era abrumadora, convirtiéndolo en un borrón rojo que zumbaba alrededor del niño. ¿Qué tan rápido puedes reaccionar, mocoso?, preguntó el velocista, su voz llena de burla. Sholan cerró los ojos, sintiendo el ki y cada movimiento del enemigo. Cuando Flash Reverso intentó atacarlo desde atrás, Sholan utilizó el Taiyoken y en los pocos instantes en que el Flash Reverso quedó ciego y confundido, Sholan se giró rápidamente golpeándolo con precisión en un punto de su cuerpo que lo paralizó momentáneamente. El velocista se tambaleó, sorprendido y completamente en shock. ¿Cómo? No importa qué tan rápido seas, solo puedes atacar en línea recta y es fácil de sentir dónde estás gracias a tu ki maligno. Con un último ataque, Sholan puso su mano sobre el abdomen del Flash Reverso, canalizó su energía y lo desintegró de la misma forma que lo hizo Vegeta cuando acabó con Pui Pui en la saga de Majin Buu. La sala quedó en silencio, rota solo por el sonido de los escombros cayendo. Batman y Superman finalmente recuperaron el conocimiento, observando la escena con incredulidad. Batman fue el primero en hablar. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres? ¿Qué hiciste?, preguntó rápidamente con su tono frío y autoritario.
Soy Sholan, soy un alien como Superman y me defendí, respondió Sholan, con una tranquilidad que descolocó al Caballero Oscuro. Eran asesinos, pero eso no justifica matarlos, dijo Batman, avanzando hacia él. Intentaron matarme primero. Si no los detenía, yo estaría muerto. No pedí esta pelea, pero tampoco iba a quedarme quieto. Superman intervino, colocando una mano en el hombro de Batman. Bruce, no puedes juzgarlo con nuestras reglas. Es solo un niño, pero ha demostrado que sabe defenderse. Wonder Woman asintió. Es un extranjero, y tiene su propio código. No podemos imponerle el nuestro. La discusión entre los héroes se tornó tensa. Batman cruzó los brazos, su mirada fija en Sholan. Aunque el niño no mostraba signos de agresión, el recuerdo de su ataque letal seguía fresco en la mente del Caballero Oscuro. Es increíblemente poderoso, pero también es un niño. No podemos ignorar lo que hizo. La voz de Batman era firme, pero había un atisbo de preocupación. ¿Y qué sugieres? Intervino la Mujer Maravilla, con los brazos en jarras y la mirada fija en su compañero. ¿Encerrarlo? ¿Juzgarlo como a un adulto? No podemos aplicar nuestras leyes humanas a alguien que claramente no entiende nuestras normas. No es cuestión de juicio. Es cuestión de control. Batman señaló a Sholan. Si no aprendemos a manejarlo ahora, podríamos lamentarlo más adelante. Superman, con una expresión más relajada pero igualmente seria, dio un paso al frente. Bruce, es solo un niño. No podemos tratarlo como una amenaza cuando lo que necesita es orientación. Yo sé lo que es llegar a este mundo sin entender nada, sentirte aislado. Él merece la oportunidad de aprender y crecer. La Mujer Maravilla asintió. Estoy de acuerdo. Tiene un gran poder, sí, pero también es evidente que necesita apoyo y guía. Si lo tratamos como un enemigo, solo alimentaremos su desconfianza hacia nosotros. ¿Y qué propones? Preguntó Batman, con una ceja levantada. Diana miró a Sholan con una expresión suave pero decidida. Lo mejor sería que pasara tiempo con los jóvenes titanes. Ellos son más cercanos a su edad y podrían ayudarlo a adaptarse. Además, estar rodeado de compañeros podría enseñarle a trabajar en equipo y comprender mejor este mundo. Superman asintió, mostrando una leve sonrisa. Es un buen punto. Los titanes tienen experiencia con jóvenes con habilidades especiales. Además, Nightwing está allí, y confío en su juicio. Batman frunció el ceño, visiblemente insatisfecho, pero no respondió de inmediato. Finalmente, exhaló profundamente. Si esa es la decisión, entonces se le asignará un mentor. Alguien que pueda manejarlo si las cosas se descontrolan. ¿Estás sugiriendo que Nightwing lo vigile? Preguntó Diana, alzando una ceja. No. Estoy sugiriendo que todos lo vigilemos, dijo Batman, mirando a Sholan con intensidad. Este no es solo un asunto de entrenamiento. Es una responsabilidad compartida. Sholan, que había permanecido callado todo el tiempo, finalmente alzó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y frustración contenida, poco comunes en alguien de su edad. Cuando habló, su voz era suave pero firme, resonando con una sabiduría que nadie esperaba de un niño de 8 años. No necesito que me vigilen como a un criminal. Pero sí necesito decir algo. Sholan hizo una pausa, mirando a Batman directamente. He escuchado tus palabras sobre no matar, sobre cómo trazar esa línea te hace diferente a ellos. ¿Pero realmente lo hace? Batman entrecerró los ojos, su postura rígida mientras cruzaba los brazos. Esa línea es lo que nos separa de ellos. Es lo que nos mantiene humanos, lo que nos impide convertirnos en lo mismo que combatimos. Sholan inclinó la cabeza, como si analizara esas palabras. Luego respondió con una calma que cortó el aire. ¿Y qué pasa con los inocentes que mueren porque no haces lo que deberías? Tú tienes el poder de detener a gente como el Joker, Luthor o cualquier otro villano aquí. Pero en lugar de eso, los encierras una y otra vez, sabiendo que escaparán. Sabes que volverán a matar, a destruir vidas. Y al dejarlos vivir, permites que sigan haciendo daño. ¿Eso no te convierte, de alguna manera, en cómplice de sus crímenes? El silencio en la sala era ensordecedor. Superman y Wonder Woman intercambiaron miradas, pero ninguno interrumpió. Batman mantuvo su compostura, aunque sus labios se apretaron en una línea tensa. Es fácil decir eso cuando no comprendes las complejidades de este mundo, dijo Batman finalmente, su tono frío. Hay sistemas en juego, leyes que debemos respetar. ¿Sistemas? Replicó Sholan, su voz alzándose ligeramente, pero sin perder el control. Yo soy un alienígena, un niño que no lleva mucho en este mundo.
No sé sobre sus sistemas, pero lo que sí sé es esto. Si alguien está atacando a los inocentes, si está destruyendo vidas sin parar, entonces no detenerlos definitivamente es elegir el camino fácil. Ustedes hablan de leyes, pero esas leyes no protegen a los que mueren en el fuego cruzado. Superman abrió la boca para intervenir, pero Sholan lo cortó con un gesto decidido. Superman, tú también eres un alien como yo. ¿Sabes lo que es tener el poder de cambiar las cosas, de salvar vidas? ¿Cómo puedes justificar dejar que villanos como Luthor sigan causando caos? ¿Por qué arriesgar la vida de todos por una moral que claramente no funciona? La Mujer Maravilla frunció el ceño, pero no en desaprobación, sino en reflexión. Finalmente, Sholan se giró nuevamente hacia Batman. ¿Cuántas veces el Joker ha escapado de ti? ¿Cuántas personas han muerto porque lo dejaste vivir? Es fácil hablar de líneas cuando no eres tú quien sufre las consecuencias. Pero dime, ¿alguna vez has visto a alguien morir frente a ti, sabiendo que pudiste haberlo evitado si hubieras hecho algo definitivo antes? Batman permaneció en silencio, sus ojos oscuros como pozos insondables. Parecía que cada palabra del niño se clavaba en su mente como un dardo. Yo no soy de este mundo, continuó Sholan, bajando ligeramente el tono, pero sin perder su intensidad. Pero sé que la verdadera justicia no siempre es bonita. A veces, hacer lo correcto significa ensuciarse las manos, significa cargar con el peso de esas decisiones para que otros no tengan que hacerlo. No soy un héroe, pero tampoco soy un monstruo. Actué porque me atacaron con fuerza letal, sin provocación. No fue algo que quise, pero fue algo que tuve que hacer. La Liga permaneció en silencio. Superman miró al suelo, Wonder Woman cruzó los brazos con el ceño fruncido, e incluso Flash, normalmente rápido para bromear o interrumpir, se quedó callado. Finalmente, Batman habló, su voz más baja, casi un susurro. No siempre es tan simple como lo haces parecer, Sholan. No lo es, admitió Sholan. Pero ustedes complican las cosas al ignorar lo que es evidente. A veces, elegir no hacer nada o tener un enfoque muy pacífico es igual de dañino que elegir hacer algo malo. No digo que tome un camino full injusticia o maquiavélico, solo digo que con sus poderes podrían hacer algo más permanente. Es un mundo imperfecto y sé que nuestras acciones e intenciones serán imperfectas y llenas de errores, pero aún así, sabiendo eso, prefiero 1000 veces abrazar a mis seres queridos con mis manos llenas de sangre a que ellos sean los que sangran por mi culpa, dijo Sholan pensando en Wanda y Pietro. El salón volvió a sumirse en el silencio. Batman apartó la mirada, incapaz de responder, mientras el peso de las palabras del niño parecía hundir a cada uno de los héroes en sus pensamientos. Finalmente, Wonder Woman dio un paso al frente, rompiendo la tensión. Él tiene razón en algo. No podemos imponerle nuestra moral. Es diferente, y sus acciones reflejan eso. Pero también es un niño, y necesita aprender a cómo interactuar con este mundo. Creo que lo mejor sería que pasara tiempo con los jóvenes titanes. Ellos pueden ayudarlo a adaptarse, y él puede aprender de ellos. Superman asintió lentamente, colocándole una mano en el hombro a Sholan. Tienes razón en muchas cosas, pequeño. Pero este mundo es complicado, y queremos que lo entiendas antes de que tengas que cargar con más decisiones difíciles. Los titanes pueden ser un buen lugar para ti. Sholan no dijo nada, pero asintió lentamente. Mientras tanto, Batman permaneció en silencio, con el rostro serio, claramente sumido en un torbellino de pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, el Caballero Oscuro no tenía una respuesta. Mientras los demás héroes discutían las palabras de Sholan, él sintió una vibración en su sistema. Cortana le informó que los puntos Quantum obtenidos por derrotar a Luthor, el Joker y Flash Reverso eran lo suficientes para adquirir la carta que quería desde hace tiempo, la de Odiseo de Ofiuco. Silenciosamente Sholan compró la carta, la cual apareció frente a él brillando con un resplandor dorado, y al equiparla la energía del cosmos fluyó a través de su pequeño cuerpo, adquiriendo una nueva herramienta para poder cumplir su juramento mágico con Odín. Capítulo 43. La serpiente oculta en la tierra. Cuando Sholan llegó a la Torre de los Titanes, lo decidió un grupo lleno de energía y camaradería. Sin embargo, el joven alienígena percibió que, debajo de esa fachada, había tensiones y secretos que cada miembro del equipo guardaba. Él mismo no estaba libre de misterios, pues su llegada, aprobada por los héroes más grandes de la Tierra, se mantenía en secreto incluso para los titanes. Sholan, con sus ojos del infinito, no tardó en percibir algo que los demás no podían. Cuando Terra, la nueva integrante del equipo, llegó, su presencia dejó una marca energética que brillaba con una dualidad inquietante.
Desde el primer momento, Sholan supo la verdad. Terra era una traidora. Aunque sabía quién era Terra y lo que eventualmente haría, Sholan decidió no actuar de inmediato. No era por cobardía, sino por estrategia. Él era un niño, pero no uno común. Había aprendido que acusar sin pruebas solo generaría desconfianza y lo aislaría del equipo. Si quería protegerlos, tendría que observar, aprender y prepararse para lo inevitable. Con esta resolución, Sholan entrenó junto a los titanes, trabajando para perfeccionar técnicas que serían cruciales cuando llegara el momento de enfrentarse a la traición de Terra. Durante ese año, Sholan desarrolló 4 técnicas clave bajo la supervisión de Nightwing y Raven. Cada una tenía un propósito específico, y aunque los titanes pensaban que su enfoque era aprender, en realidad, Sholan las estaba perfeccionando para contrarrestar las amenazas que sabía que vendrían. En una misión, Beast Boy quedó gravemente herido tras un enfrentamiento con Cinderlock. Mientras los titanes luchaban por contener al villano, Sholan se arrodilló junto a Beast Boy, colocando sus manos sobre las heridas abiertas. Tranquilo, esto no dolerá. Una luz dorada brilló desde sus palmas, cerrando las heridas de Beast Boy en cuestión de segundos. Los demás titanes lo miraron asombrados. ¿De dónde aprendiste eso?, preguntó Starfire, impresionada. Digamos que es algo natural para mí, respondió Sholan con una sonrisa. Pero en su mente, se repetía. Tendrán que depender de mí más de una vez cuando Terra los traicione. En otra misión, los titanes enfrentaron a un grupo de criaturas oscuras invocadas por el villano Adonis. Cuando los ataques regulares no tuvieron efecto, Sholan dio un paso adelante. Cuiden las espaldas de los demás. Yo me encargo. Concentrando su energía, lanzó el resplandor de Ofiuco. Un círculo de luz pura se expandió, desintegrando a las criaturas en un instante. Terra observó desde un rincón, sus ojos llenos de incertidumbre. Esos poderes tuyos son impresionantes, dijo, acercándose a Sholan después de la misión. Los míos solo reflejan quién soy, respondió Sholan, mirándola fijamente. Espero que los tuyos hagan lo mismo. Terra apartó la vista, incómoda. Durante un enfrentamiento con Mammoth, Sholan usó el abrazo de la eternidad. Formando un patrón serpentino con sus manos, invocó cadenas de energía que envolvieron al gigante, inmovilizándolo por completo. Eso debería mantenerlo ocupado, dijo Sholan mientras los titanes aprovechaban para neutralizarlo. Terra, que había dudado durante toda la batalla, lo miró con una mezcla de respeto y miedo. Sholan lo notó. ¿Dudas en luchar, Terra?, preguntó después de la misión. No, solo estaba distraída. Sholan no insistió, pero sabía que la duda en ella no era por la batalla, sino por su conflicto interno. En una misión contra Slade, Sholan utilizó el miasma de la serpiente para debilitar a los androides del villano. Una nube verde y corrosiva se extendió, bloqueando los sistemas degenerativos de los androides y dándole al equipo una ventaja crucial. Impresionante, niño, dijo Slade, observando desde las sombras. Pero incluso tú tienes límites. Sholan lo ignoró, pero en su interior se preguntó cuánto Terra le había contado a Slade sobre él. A lo largo del año, Sholan observó a Terra cuidadosamente. Aunque trabajaba bien con el equipo y mostraba una actitud entusiasta, había momentos en los que su fachada se resquebrajaba. Era en esos momentos, cuando nadie más estaba cerca, que Sholan veía la verdad. Terra estaba luchando contra sí misma, atrapada entre la lealtad que sentía hacia los titanes y su compromiso con Slade. Una noche, después de un entrenamiento, Sholan la encontró sola en el techo de la torre. ¿Te sientes atrapada?, preguntó, con su tono calmado pero directo. Terra se sobresaltó. ¿De qué hablas? De la elección que no quieres hacer, dijo Sholan, mirándola fijamente. Estás aquí por razones que no nos has contado. Terra lo miró con los ojos llenos de miedo y furia, pero no dijo nada. Finalmente, se levantó y se alejó sin responder. Sholan continuó entrenando y trabajando con los titanes, mientras Terra seguía luchando con su doble vida. Aunque sabía lo que ocurriría, Sholan decidió esperar. En su mente, había una idea clara. Cuando llegue el momento, estaré listo. No importa lo que pase, yo ganaré. Y así pasó el primer año. Los titanes confiaban en Sholan y lo consideraban uno de los suyos, pero ninguno de ellos sabía que, desde el principio, él había llevado una carga que ellos aún no comprendían. La certeza de que uno de ellos los traicionaría. Capítulo 44. Renacer de las cenizas, la atmósfera era tensa en la Torre Titán. Slade había estado acechando, y Sholan, sabiendo que algo estaba por suceder, había permanecido cerca de los titanes.
Dick, ahora Nightwing, había tomado la iniciativa para liderar al equipo, pero Sholan sentía que algo no estaba bien. Fue durante una de esas noches que Slade hizo su movimiento. Atacó en la oscuridad, directo a Sholan, separándolo del grupo con una explosión que destruyó parte de la torre Titán. Entre el humo y los escombros, Sholan se encontró frente a Slade, cuya precisión y ferocidad eran sobrehumanas. Un niño como tú no debería estar aquí, dijo Slade, apuntando a Sholan con una amenaza implícita. Sholan no respondió con palabras. Con una mirada decidida, activó el puño fantasma del Fénix, envolviendo su mano en un aura etérea mientras esquivaba el primer ataque de Slade. La batalla fue rápida y brutal. Slade era implacable, pero Sholan jugó con una estrategia clara. Cada movimiento que realizaba buscaba preparar el golpe final. Cuando Slade logró una abertura y hundió su espada en Sholan, una sonrisa ligera apareció en el rostro del joven. ¿Qué? Slade murmuró, justo cuando un destello dorado cubrió a Sholan y este desapareció entre las sombras, aparentemente derrotado. La torre Titán estalló en una segunda explosión, y Slade salió con una mueca de satisfacción. Uno menos. El ataque había sido solo una distracción. Mientras los titanes intentaban reorganizarse tras la explosión, el hermano Sangre y sus seguidores hicieron su movimiento. Con la ayuda de Terra, ahora plenamente alineada con Slade, capturaron a los titanes y los llevaron a una base subterránea. El hermano Sangre, utilizando su maquinaria avanzada, comenzó a drenar la energía vital y habilidades de los titanes. Incluso Nightwing, que había intentado infiltrarse para rescatar al equipo, cayó en su trampa. Los héroes estaban al borde del colapso, incapaces de luchar. La Liga de la Justicia vendrá por ti, dijo Nightwing con un hilo de voz. No si yo absorbo primero sus poderes, respondió el hermano Sangre con una sonrisa siniestra. Fue en ese momento cuando un resplandor rojo y dorado iluminó la sala. Plumas incandescentes, como fragmentos de una ave mítica, atravesaron la maquinaria, destruyéndola en un instante y liberando a los titanes de su prisión. ¿Qué? Exclamó el hermano Sangre, girándose hacia la fuente del ataque. Entre las llamas apareció Sholan, cubierto por el aura ardiente del Fénix. ¿Me extrañaron? Preguntó Sholan con una leve sonrisa mientras caminaba hacia los titanes. Los héroes lo miraron con asombro. Habían pensado que estaba perdido, pero aquí estaba, vivo y más fuerte que nunca. Slade, que había estado observando desde las sombras, aprovechó la oportunidad para atacar. Se lanzó hacia Sholan con toda su fuerza, pero antes de que pudiera llegar, un sonido desgarrador llenó la sala. Sus brazos y piernas se quebraron simultáneamente, haciéndolo caer al suelo en un grito de agonía. ¿Qué? ¿Cómo? Jadeó Slade. Cuando me atacaste en la torre, dijo Sholan, acercándose con calma, dejé un pequeño regalo. Rompí tus extremidades y usé mi gran sanación divina para mantenerlas funcionales, hasta que decidieras levantar un arma contra mí de nuevo. Slade intentó moverse, pero el dolor lo paralizó. Además, continuó Sholan, el puño fantasma del Fénix no solo golpea el cuerpo. También marca el alma y confunde la mente. Te engañé desde el principio. Con un gesto, Sholan lo dejó inconsciente y se volvió hacia los titanes. El hermano Sangre, furioso, envió a sus seguidores hacia Sholan. Pero antes de que pudieran acercarse, una nube verde y corrosiva cubrió la sala. Era el miasma de la serpiente, debilitando y noqueando a los secuaces del villano. ¿Todavía crees que un niño puede enfrentarle? Preguntó Robin, mirando a Sholan mientras este se dirigía al hermano Sangre. Deberías huir mientras puedas, Sholan, dijo Raven, aún debilitada. Sholan no respondió. Con un movimiento ágil, se paró frente al hermano Sangre, quien lo miró con desprecio. ¿Crees que puedes derrotarme? Yo he absorbido el poder de todos los titanes. Gritó el hermano Sangre, lanzándose hacia él. Sholan esquivó con facilidad, apareciendo detrás del villano en un instante. Antes de que el hermano Sangre pudiera reaccionar, Sholan lo empujó hacia el suelo y, con un salto, se paró en su cabeza, inmovilizándolo por completo. Insolente. Gritó el hermano Sangre, intentando liberarse. Sholan bajó una mano, golpeándolo en el abdomen con una fuerza tan precisa que lo dobló sobre sí mismo, dejándolo sin aire. Tú solo eres la enfermedad, dijo Sholan. Y yo, soy la cura. Capítulo 45. El rugido del Fénix, la atmósfera era densa, cargada de tensión y energía. El hermano Sangre, envuelto en un aura oscura que pulsaba con el poder robado de los titanes, alzó los brazos, sus ojos brillando con una malicia inhumana.
Frente a él, Sholan permanecía inmóvil, su figura rodeada por un resplandor dorado y la silueta de un fénix extendiendo sus alas detrás de él. ¿De verdad crees que puedes enfrentarme, niño? Rugió el hermano Sangre, sus palabras resonando como un trueno. No soy solo un niño. Soy el fuego que purifica la oscuridad. Sholan dio un paso al frente, su voz cortante como una espada. El hermano Sangre cargó con una velocidad sorprendente, lanzando un torrente de energía oscura que desgarró el suelo a su paso. Sholan esquivó ágilmente, dejando que las explosiones destruyeran las columnas detrás de él. «Quédate quieto», bramó el hermano Sangre, golpeando con furia. Sholan respondió con el puño fantasma del Fénix, una técnica diseñada no para atacar físicamente, sino para confundir la mente de su oponente. El hermano Sangre vaciló, viendo imágenes ilusorias de Sholan rodeándolo desde todos los ángulos. ¿Qué clase de truco es este?, gruñó, intentando distinguir la realidad de la ilusión. Aprovechando el momento, Sholan atacó con una serie de golpes rápidos y contundentes impactando en el hermano Sangre, lanzándolo hacia atrás y desestabilizando su aura. Desde un rincón de la sala, los titanes observaban la batalla, sus expresiones reflejando una mezcla de asombro y preocupación. ¿Cómo está haciendo esto?, murmuró Blue Beetle, su tono lleno de incredulidad. El hermano Sangre tiene todo nuestro poder. ¿Sholan no debería ni siquiera poder mantenerse en pie? Es Sholan, dijo Raven con calma, aunque su mirada no podía apartarse de la escena. Siempre encuentra la manera. Robin, en cambio, tenía el ceño fruncido, analizando cada movimiento de Sholan. Está usando más que fuerza. Cada ataque está calculado, cada movimiento pensado. No está luchando solo con poder, está jugando con la mente del hermano Sangre. Le está ganando, exclamó Beast Boy, con los ojos brillando de emoción. Todavía no, pero está cerca. Nightwing apretó los puños, sus ojos llenos de esperanza y tensión. El hermano Sangre rugió, desatando una explosión masiva de energía oscura que sacudió toda la sala. Sholan fue lanzado hacia una pared, pero aterrizó ágilmente, el fuego del Fénix aún ardiendo a su alrededor. Tu resistencia es inútil, gritó el hermano Sangre, cargando con toda su fuerza. Sholan permaneció inmóvil hasta el último segundo, sus ojos brillando con una intensidad que parecía atravesar el alma de su enemigo. Cuando el villano lanzó su golpe, Sholan esquivó y colocó su mano sobre el pecho del hermano Sangre. El miasma de la serpiente se activó. Una niebla oscura y corrosiva se extendió desde Sholan, envolviendo al hermano Sangre. El villano gritó, debilitándose mientras la energía robada comenzaba a disiparse. El hermano Sangre, tambaleándose, pero aún furioso, lanzó un último ataque desesperado. Sholan lo enfrentó de frente, sus movimientos firmes y seguros. Esto termina ahora, gritó Sholan, rodeándose en una explosión de llamas doradas. Con un rugido, canalizó toda su energía en su puño derecho. La fuerza del Fénix detrás de él se alzó, rugiendo al unísono con su huésped. Riken, gritó Sholan, volando con una velocidad cegadora. Su puño atravesó al hermano Sangre de lado a lado, creando una explosión de luz dorada que iluminó la sala. El villano quedó suspendido en el aire, su cuerpo vibrando mientras el poder del Fénix lo consumía desde adentro. Cuando la luz se desvaneció, el hermano Sangre cayó al suelo, derrotado y sin vida. Los titanes corrieron hacia Sholan mientras este se tambaleaba, su aura disminuyendo lentamente. Sholan. Eso fue increíble. Blue Beetle lo miraba con asombro. ¿Lo mataste?, preguntó Starfire, con sus manos en la boca. Robin cruzó los brazos. ¿Qué otra opción tenía? El hermano Sangre era muy peligroso para mantenerlo vivo. Sholan esbozó una sonrisa ante la defensa de Robin y mirando hacia el horizonte. Se preguntó en qué momento fue que la fuerza del Fénix se alojó en su interior. Disculpen la interrupción, solo quería recordarles que este es el video original que se subió aquí en Sebastian Fanfics. Si están escuchando el mismo audio o viendo el mismo video en otro canal, probablemente lo tomaron de aquí sin permiso. Les agradezco muchísimo que apoyen el contenido original, eso me ayuda a seguir traduciendo más historias para ustedes. Muchas gracias y sigamos con el capítulo. Capítulo 46. Reverberaciones del futuro incierto. Los titanes fueron convocados a la sala de reuniones de la Liga en Watchtower para discutir los eventos que sucedieron, repasar los sucesos y para que Sholan explicara el por qué acabó con el hermano Sangre sin piedad. La sala de reuniones de la Liga de la Justicia en la Watchtower estaba cargada de un silencio solemne.
Las cicatrices de la reciente batalla contra el hermano sangre aún resonaban en el aire, y los miembros de la liga junto a los titanes miraban a Sholan, quien estaba de pie en el centro, irradiando una serenidad inquietante. Sus ojos abiertos brillaban con el resplandor y los patrones característicos que solo los ojos del infinito daban. Antes de que empezaran a interrogarlo, Sholan comenzó a hablar. Lo que ocurrió con el hermano sangre no es un evento aislado. Es una advertencia de algo mucho mayor que está por venir, dijo Sholan, cruzando los brazos. Superman, con una expresión seria, se movió al frente. ¿A qué te refieres, Sholan? A problemas que pondrán a prueba no solo sus fuerzas, sino la capacidad de la Liga y los titanes para mantenerse unidos. Sholan cerró los ojos por un momento, concentrándose. Las imágenes de futuros caóticos se formaban en su mente gracias a las energías intrínsecas que veía con los ojos del infinito y al conocimiento de su vida anterior sobre el mundo DC. Sholan fijó su mirada en Superman. Clark, debes estar preparado. Hay una criatura que viene por ti. No tiene piedad ni límites, y su único propósito es destruir. Y te advierto, no todos los enfrentamientos tienen un final feliz. Superman frunció el ceño, pero no respondió. La tensión en su rostro era evidente. Sholan se volvió hacia Batman y a Robin. Bruce, tú y Damian enfrentarán una prueba que decidirá el destino de su alma. Tendrás que tomar decisiones difíciles, y el proyecto El Bat será crucial en los tiempos por venir. Pero cuidado, cada elección tiene un costo. Batman asintió apenas, ocultando la preocupación, y Robin apretaba sus puños con fuerza. Diana, Clark, hay una posibilidad de un mundo donde el dolor y la pérdida los empujen a cruzar límites que nunca imaginaron. Un mundo donde la justicia se convierte en tiranía. Ese camino puede ser evitado, pero solo si recuerdan siempre quiénes son. Wonder Woman miró a Superman, compartiendo un instante de comprensión silenciosa. Tus anillos se enfrentarán a una amenaza que ni siquiera los guardianes pueden prever. Los Linterna Negra se avecinan, pero también la entidad. Mantente fuerte, porque serás clave para ambos. Al Jordan levantó una ceja, intentando ocultar su nerviosismo. ¿Algo más críptico que quieras agregar? Sholan sonrió levemente. Solo que no estás solo, Al. Finalmente, Sholan miró a Flash. Barry, tu velocidad es un regalo y una maldición. Un solo error puede cambiar todo lo que conocemos. Si decides retroceder en el tiempo por algo tan pequeño como salvar a alguien, podrías destruir este mundo y muchos otros. Flash tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. Entendido, creo. Su voz resonó una vez más, cargada de advertencia. Bruce, hay algo más que debes saber. Sholan lo miró directamente, su semblante tan sombrío como el del propio Caballero Oscuro. Batman, siempre cauteloso, frunció el ceño. Habla. Hay un lugar más allá de lo que puedes imaginar. Un lugar donde los miedos más oscuros y las fallas más profundas de los héroes y villanos cobran vida. El multiverso oscuro. El nombre resonó como un eco ominoso en la sala de la liga. Diana arqueó una ceja. ¿El multiverso oscuro? ¿Qué significa eso? Sholan suspiró. Es un multiverso que está alimentado por los peores temores y los fracasos más devastadores de quienes protegen este mundo. Y Bruce, de ese abismo surgirán varios de tus temores encarnados y en especial algo que pondrá a prueba a este mundo como nunca antes. Alguien llamado el Batman quería. El Caballero Oscuro se tensó al escuchar esas palabras, pero mantuvo su compostura. ¿Qué es? Es lo que podrías llegar a ser si un día cruzaras la línea. Una amalgama entre tú y el Joker, una mente tan brillante como la tuya, pero completamente corrompida por la maldad. No será solo un adversario. Será una pesadilla viviente que desatará el caos en este mundo. Superman miró a Sholan con urgencia. ¿Cómo lo detenemos? Con trabajo en equipo, con fe en el otro y preparándose para lo peor. Su llegada estará vinculada a un metal llamado NTH Metal Oscuro, que abrirá puertas al multiverso oscuro. Pero recuerden, no basta con combatirlo. Deben evitar que sus propias sombras internas los consuman, porque ese será su mayor desafío. ¿Por qué nos dices esto y cómo sabes todo lo que nos acabas de decir? Preguntó Wonder Woman, rompiendo el silencio. Sholan bajó la mirada, su expresión melancólica. Porque no pertenezco aquí y mi tiempo en este lugar está llegando a su fin. Además, porque quiero que este mundo tenga una oportunidad. Este lugar, la Tierra 52, puede ser mejor. La Liga intercambió miradas sorprendidas. ¿Qué quieres decir con que no perteneces aquí? Presionó Batman.
Sholan levantó una mano deteniéndolo, un brillo dorado comenzó a envolverlo y su cuerpo empezó a desvanecerse lentamente. Esto no es un adiós. Es un nuevo comienzo para ustedes. Tienen las herramientas para enfrentar lo que viene. Confíen en su capacidad para hacer lo correcto. Y recuerden lo que les dije sobre el futuro. Estoy seguro de que encontrarán la forma de enfrentarlo. Haré todo lo posible para regresar y ayudarlos en los momentos más críticos. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que podrás regresar?, preguntó Superman. Sholan esbozó una leve sonrisa, un destello de confianza brillando en sus ojos. Porque siempre hay un camino cuando realmente quieres salvar lo que importa. Con esas palabras, Sholan desapareció desvaneciéndose, dejando atrás solo una leve chispa de luz y sus palabras resonando en el silencio de la estación espacial. El silencio reinó en la sala de la Watchtower. Al Jordan fue el primero en hablar. Tierra 52. ¿Qué demonios significa eso? Probablemente un indicio de algo mucho más grande de lo que entendemos, respondió Diana, cruzando los brazos. Flash frunció el ceño. ¿Y qué hacemos con todo esto? Nos habló de profecías, de realidades oscuras, de un tal Batman que Batman, mientras tanto, había regresado a la computadora central, analizando la información dejada por Sholan, proyectando en la pantalla la teoría del multiverso y marcando posibles puntos de interés según lo informado por Sholan. Si lo que dijo es cierto, debemos comenzar a prepararnos. Diana se acercó a él. ¿Y si no lo es? Sin apartar la mirada de la pantalla, Batman replicó. No puedo permitirme asumir que estaba equivocado, sobre todo con lo que acabamos de ver. Según los sensores de la Watchtower, él acaba simplemente de desvanecerse de la existencia sin dejar rastro alguno. Superman se volvió hacia el caballero oscuro arqueando una ceja. Bruce, ¿acaso creaste algún plan para neutralizar a Sholan? Batman abrió un archivo con el nombre de Sholan. Y para sorpresa de todos, el archivo estaba completamente vacío. ¿Qué significa esto, Bruce?, preguntó Al, confundido. Batman se giró hacia ellos, su rostro mostrando una inusual mezcla de respeto y admiración. Significa que no importa lo que intenté, no pude crear un plan de contingencia contra él. ¿Por qué?, preguntó Diana, cruzándose de brazos. Porque, a diferencia de nosotros, cada acción que tomó Sholan, por extrema que fuera, siempre resultó en una mejora para el mundo. Era como si su sola existencia equilibrara el caos y trajera esperanza. Batman les informó a todos que mientras Sholan hablaba, él y Cyborg recopilaban y simulaban la información, llegando a una impactante conclusión. No era solo un guerrero. Era un catalizador para el cambio. Batman proyectó una serie de eventos en la pantalla central, cada uno con un análisis detallado de cómo las acciones de Sholan habían influido en el mundo. A medida que los datos aparecían, los miembros de la Liga observaron con atención, y Bruce comenzó a explicar. El Joker desapareció poco después de que Sholan llegara, fue neutralizado durante nuestra pelea con la Liga de la Injusticia. Gracias a eso no hubo más víctimas, ni un último golpe magistral que dejara un legado de caos. ¿Qué tiene de especial?, preguntó Al Jordan, escéptico. Batman fijó su mirada en él. Si alguien más lo hubiera eliminado, Gotham habría colapsado en un ciclo interminable de violencia. La muerte del Joker a manos de cualquier otro habría provocado una guerra entre bandas, un levantamiento de sus seguidores y el surgimiento de imitadores. Con Sholan, todo terminó de forma definitiva y sin repercusiones mayores. Diana asintió lentamente. Es como si al detenerlo lo hiciera sin desencadenar un desastre mayor. La siguiente proyección mostró a Lex Luthor. Luthor fue muerto durante el mismo enfrentamiento que el Joker y de alguna forma durante su año con los Titanes. Sholan logró despojar de forma anónima a Luthor y su compañía de su influencia en Metrópolis y el mundo, continuó Bruce. Pero no fue solo eso. Sholan dejó evidencia suficiente para asegurarse que nadie pudiera ocupar el vacío que dejó. Su corporación fue desmantelada, y los fondos robados se redistribuyeron a causas benéficas. Superman intervino, con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Y qué habría pasado si yo hubiera sido quien hubiera acabado con él? Batman lo miró directamente. Habría parecido un acto personal. Los detractores habrían utilizado tu imagen como símbolo de abuso de poder, y Luthor habría quedado como mártir para sus seguidores. Sholan lo hizo de una manera que no dejó lugar a dudas. La última proyección mostró imágenes de Omar Tawne, conocido como Flash Reverso. El caso de Tawne es quizás el más revelador, dijo Batman.
Sabemos que el Flash Reverso siempre encuentra una forma de regresar, pero Sholan parece que lo aniquiló sin dejar ningún residuo temporal o rastro de la Speed Force. Lo que nadie sabe, ni siquiera el mismo Sholan, es que cuando él acabó con el Flash Reverso en ese instante, la fuerza del Fénix dio un chispazo de su poder en ese ataque, destruyéndolo a través de las múltiples corrientes del tiempo y el espacio. Barry Allen frunció el ceño. ¿Qué habría pasado si yo hubiera intentado detenerlo para siempre? Batman respondió sin rodeos. El riesgo de una paradoja temporal habría sido demasiado alto. Si Tawne te hubiera empujado al límite, podrías haber desencadenado un evento espacio-temporal y el universo hubiera colapsado sobre sí mismo. Batman proyectó simulaciones basadas en los datos recopilados. Si cualquiera de nosotros hubiera tomado medidas definitivas contra estos enemigos o los que enfrentó Sholan, el mundo habría sufrido graves repercusiones. En el caso del Joker, Gotham habría caído en una guerra interna. Con Luthor, la desconfianza hacia los héroes habría crecido exponencialmente. Y con Tawne, podríamos haber destruido toda la realidad. Diana levantó una ceja. Entonces, Sholan actuó como un equilibrio perfecto. Bruce se asintió. Exacto. Incluso las acciones más extremas que tomó siempre resultaron en beneficios que no podríamos haber logrado sin graves consecuencias. Es como si su sola existencia protegiera el delicado equilibrio del mundo. Mientras la Liga asimilaba la información, Superman rompió el silencio. Entonces, ¿su desaparición significa que hemos perdido algo irreemplazable? En ese momento la pantalla de la computadora de la Watchtower parpadeó y un archivo que no estaba apareció junto con un archivo de simulador sináptico que Batman miró rápidamente. No necesariamente Clark. Al parecer Sholan nos dejó un camino a seguir y nos dejó un regalo, un tipo de entrenamiento a una técnica poderosa que al parecer no tiene restricción de edad, sexo, raza o especie, junto con un simulador sináptico para poder comprender la sensación que da dicho entrenamiento. Una técnica llamada, aquí Batman cerró los archivos y apagó la pantalla, pero también nos dejó algo claro. Tenemos que fortalecernos como equipo y sobre todo como individuos. Con esa reflexión, la Liga y los Titanes quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, contemplando no solo el impacto de Sholan, sino también el peso de las responsabilidades que él les había legado. Capítulo 47. Invierno 10. La luz de la pantalla iluminaba el rostro cansado de Nick Fury. Su oficina en el Helicarrier estaba en completo silencio, excepto por el sonido ocasional de teclas presionadas y los zumbidos de los sistemas de vigilancia. Habían pasado 2 años desde que comenzaron a desenmascarar a Hydra, y aunque habían logrado avances significativos, la magnitud de la infiltración se hacía más evidente con cada archivo que revisaban. Hydra no solo estaba dentro de S.H.I.E.L.D., había echado raíces en gobiernos, empresas y ejércitos de todo el mundo. Era una red intrincada, diseñada para operar en las sombras sin dejar rastros. Maria Hill entró en la habitación, con un informe en la mano y una expresión grave. Tenemos una confirmación sobre el paradero del activo invierno, señor. Está en Massachusetts, pero se le da por muerto. Su rastro se pierde después de un enfrentamiento hace meses. Fury dejó el informe que tenía en las manos y tomó el nuevo. Tras leer rápidamente las primeras líneas, su mirada se endureció. ¿Muerto, eh? Dijo con escepticismo. Nada en Hydra está muerto hasta que lo vemos enterrado. Y la sintió, sabiendo que la experiencia de Fury rara vez fallaba. Además, tenemos que movernos con cuidado. Hydra está demasiado incrustada en los puestos clave. Si hacemos algo precipitado, solo alertaremos al enemigo. Entonces seguimos con el bajo perfil, respondió Fury. Sabemos que Alexander Pierce es el líder de Hydra dentro de S.H.I.E.L.D., pero si lo atacamos ahora, no servirá de nada. Necesitamos el momento perfecto para que esto termine de una vez por todas. Hill inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Antes de salir, añadió. Charles Xavier ha solicitado una reunión. Dice que es importante. Fury levantó una ceja. Javier no solía comunicarse sin una buena razón. Minutos después, Fury abordó un Kinghead con destino a la mansión 10. La mansión 10 estaba más tranquila de lo que Fury había anticipado. Fue recibido por Charles Xavier en su despacho, quien lo guió hasta un laboratorio subterráneo que, a pesar de su ubicación, estaba lleno de equipos de última generación. Allí, Fury vio algo que lo dejó momentáneamente sin palabras. En una cápsula de contención médica, conectado a varios dispositivos, estaba James Buchanan Barnes, el soldado del invierno. Su cabello estaba más largo, y su brazo metálico mostraba signos de desgaste, pero lo más impactante era la calma en su rostro.
¿Cómo lo encontramos? Preguntó Fury mientras sus ojos analizaban la escena. Javier, que mantenía las manos sobre los controles de monitoreo, lo corrigió con suavidad. No lo encontramos nosotros, Nick. Fueron Wanda y Pietro Maximoff quienes lo derrotaron. Fue su intervención la que lo trajo aquí. Fury frunció el ceño, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Wanda y Pietro? ¿Los gemelos? ¿Estamos hablando de 2 niños de 10 años? Niños que ya están aprendiendo a manejar poderes extraordinarios, respondió Javier con serenidad. Hydra subestimó su potencial. James atacó un lugar cercano, ellos estaban cerca de ahí y al ver que atacaban a unas personas tomaron acción. Fue Pietro quien lo desorientó con su velocidad y Wanda quien lo sometió al bloquear temporalmente sus funciones motoras. Mientras lo hacían sentí sus poderes y me apresuré con Logan a encontrarlos. Cuando llegamos él ya estaba neutralizado. Fury se cruzó de brazos, una mezcla de asombro y preocupación en su rostro. ¿Cómo lo lograron? Estamos hablando del soldado del invierno, un asesino con décadas de experiencia. Son niños, pero tienen un vínculo especial y una determinación poco común, respondió Javier, mirando con aprecio los signos vitales estables de Barnes. También lo detuvieron sin lastimarlo más de lo necesario. Fue un acto de instinto y valentía, pero también uno que demuestra el poder latente que ambos poseen. Además, hay algo preocupante Fury, las personas que estos niños salvaron eran Howard Stark y su esposa. Por eso te llamé, al leer la mente de Barnes me di cuenta que Hydra no ha sido destruida como todo el mundo creía, pero al ver tu reacción me parece que ya lo sabías. Fury exhaló lentamente, tratando de asimilar la información. Esos niños están en un juego mucho más grande del que deberían estar. Si esto es solo el comienzo, Hydra no se detendrá hasta convertirlos en objetivos prioritarios. Por eso sería bueno dejar a James aquí, dijo Javier con un tono más firme. Estoy ayudándolo a romper el control mental de Hydra y sanar las heridas psicológicas que ha sufrido. Su mente está fracturada, pero aún queda algo de humanidad en él. Cuando esté listo, creo que será el guardián perfecto para los gemelos Maximoff. Es una forma de redimirse y proteger a sus benefactores, ¿no crees Fury? Fury asintió lentamente, mirando a Barnes con renovada perspectiva. Espero que tengas razón, Charles, espero que tengas razón. De vuelta en su oficina, Fury revisó los últimos informes con un café en mano. Sus agentes habían logrado interrumpir varias operaciones de Hydra en los últimos meses, desde sabotear entregas de armas hasta filtrar información falsa en sus redes. Sin embargo, cada victoria parecía un paso pequeño en un campo de batalla infinito. Frente a él, en una pantalla, estaba el rostro de Alexander Pierce. Sabía que Pierce era el líder de Hydra dentro de S.H.I.E.L.D., pero cualquier movimiento contra él sería detectado de inmediato. Fury cerró los ojos por un momento, permitiéndose una breve reflexión. Esto es un juego largo, Nick, se dijo a sí mismo. Un juego de ajedrez. Hay que sacrificar algunas piezas para llegar al jaque mate. Cerró el archivo y se reclinó en su silla. La guerra contra Hydra estaba lejos de terminar, pero Fury sabía que, mientras mantuvieran un bajo perfil y siguieran jugando con estrategia, eventualmente tendrían la ventaja. Y cuando llegara el momento, golpearían con fuerza, acabando con Hydra de una vez por todas. Capítulo 48. Trono de sombras y fuego, la guerra no se detiene. En los últimos 2 años, Shollan había viajado por los 9 reinos junto a Thor y su compañía, enfrentándose a criaturas míticas, guerreros poderosos y ejércitos oscuros que amenazaban la paz en el vasto dominio de Asgard. La batalla era constante, pero también lo era el crecimiento. Cada enfrentamiento le proporcionaba no solo experiencia, sino una consolidación de poder y habilidades que superaban su imaginación. El aire fresco de Alfheim envolvía a Shollan mientras caminaba por la explanada del gran palacio de cristal, la luz de la aurora iluminando su rostro. Thor, siempre lleno de energía, estaba en su habitual estado de exuberancia, narrando con entusiasmo otra victoria reciente en una batalla contra los elfos oscuros. Sin embargo, Shollan se mantenía callado, observando el horizonte, sintiendo el peso de las decisiones que lo habían llevado hasta allí. En la última batalla, el grupo había sido rodeado por hordas de elfos del caos, criaturas que desbordaban de energía oscura y magia corrupta. Pero Shollan no había tenido miedo. Durante el conflicto, sus habilidades adquiridas a lo largo de los años habían mostrado un dominio casi sobrenatural. Con su haki de observación sus sentidos se agudizaron al punto de percibir cada movimiento y aura, no solo de sus enemigos, sino de cada ser vivo que respiraba a su alrededor.
La velocidad a la que podía anticipar ataques lo hacía casi imparable. Era capaz de ver los patrones de acción antes de que ocurriesen, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para él. La barrera energética que envolvía su cuerpo gracias a su haki de armadura se había convertido en una extensión de sí mismo, absorbiendo los impactos de las espadas de los elfos y las flechas envenenadas. Ningún ataque físico o mágico parecía afectar su cuerpo con la misma fuerza que antes. Con sus ojos del infinito ya no solo veía a través de las sombras. Los patrones y las estrategias eran tan claras como si tuviera una visión microscópica de todo lo que sucedía en el campo de batalla. Su mente podía analizar cada detalle en segundos, ideando tácticas que desbordaban la capacidad de sus enemigos para contrarrestarlas. Y aún había más, el haki del rey había sido su recurso más aterrador. Aquella voluntad inquebrantable que podía doblegar hasta al oponente más formidable, sumiendo a los más débiles en una obediencia silenciosa. Y cuando invocó el puño fantasma, una ráfaga ilusoria que le permitió derrotar a un ejército de sombras sin mover un dedo, su conexión con el mundo espiritual se consolidó aún más. Aquello no era solo poder físico o mental, era una dominación completa sobre todo lo que le rodeaba. Sin embargo, a pesar de su creciente poder, Sholan sentía la creciente distancia con Loki. El dios del engaño, que siempre había sido su aliado estratégico, ahora estaba ausente en las batallas. Habían trazado un plan, uno que les permitiera moverse en las sombras sin que Asgard sospechara de sus intenciones. Habían distanciado sus caminos para evitar llamar la atención. Un plan más grande, una manipulación más profunda que solo los dos entendían. A medida que se aproximaba la caída del sol, una sensación familiar le atravesó el pecho. Cortana, la inteligencia artificial que había llegado a ser tanto amiga como guía, lo contactó a través de su sistema integrado. Sholan, el núcleo de las sombras ya está listo e incorporado en el sistema, dijo la voz de Cortana, suave pero con una autoridad inconfundible. La energía de la infección cósmica ha sido absorbida completamente, y ahora el poder oscuro que obtuviste se encuentra sincronizado con tu esencia. Sholan cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la magia oscura fluyendo por su ser, reconociendo la potencia que traía consigo. Era el resultado de su entrenamiento, pero también el cumplimiento de un juramento que no había olvidado. El juramento mágico que había hecho a Odín, el juramento para traer de regreso a casa al Drif. Abrió los ojos, mirando la creciente oscuridad del cielo, y asintió con resolución. Es hora de cumplir el juramento, murmuró, su voz resonando con una mezcla de determinación y algo más, algo antiguo que había estado esperando este momento. Giró hacia Thor, quien aún celebraba su última victoria, y caminó hacia él, su figura oscura en contraste con la luz que lo rodeaba. El destino estaba llamando, y Sholan sabía que sus próximos pasos lo llevarían a un enfrentamiento aún mayor. El sol se ponía detrás de los montes de Alfheim, y la sombra de su alma se extendía más allá de los reinos conocidos. Capítulo 49. El legado de la oscuridad. Los pasillos de Kamar-Taj siempre habían sido lugares de reflexión, pero en los últimos 4 años, la ancestro había sentido como la quietud del templo se había vuelto más densa, como si la misma atmósfera respirara con más dificultad. Las energías cósmicas que se habían desbordado, primero a través de la presencia de Sholan, luego con las complicaciones derivadas de la Cosmic Infection, comenzaban a dejar su marca. El equilibrio que había sido su vida durante siglos ahora se veía alterado. Sin embargo, el tiempo le había enseñado a observar desde una perspectiva mucho más amplia. Y ahora, con una mirada más profunda, comprendía la naturaleza del destino que se estaba trazando. Sholan había llegado a Kamar-Taj cuando aún era joven, impulsado por el deseo de proteger a la Tierra y encontrar respuestas a sus propios orígenes. Pero en los últimos años, algo había cambiado en él. Sus pasos se habían vuelto más firmes, su energía más oscura, como si hubiera absorbido algo mucho más allá de su control. La ancestro se encontraba ahora sola en una de las salas de meditación, con la mente absorta en el remolino de pensamientos que la rodeaban. Durante esos años, había sido testigo de su evolución, pero también de los peligros que acechaban. Cuando se le reveló el plan de Sholan, comprendió inmediatamente lo que estaba en juego, y la pregunta que se le presentó no era si lo apoyaría, sino si sería capaz de manejar las repercusiones de dicho poder. A lo largo de estos años, Dormammu, el tirano de la dimensión oscura, se había mantenido al margen, como si presintiera que algo estaba en marcha. Pero lo que no sabía era que la Cosmic Infection que Sholan había desencadenado en su encuentro con Cthulhu había comenzado a gestarse lentamente dentro de su plano oscuro, contaminando la esencia misma de su dominio.
Al principio, todo parecía una simple alteración, pero conforme pasaba el tiempo, la infección comenzaba a fusionarse con la energía oscura de la dimensión oscura, produciendo una reacción en cadena que Sholan había previsto: la creación de un núcleo de sombras. Recientemente, Cortana había confirmado que este núcleo estaba cerca de completarse. A través de la manipulación precisa del tiempo y el espacio, el ciclo de infección se había extendido con tal fuerza que el monarca de las sombras ya comenzaba a despertar. La simbiosis entre la luz y la oscuridad estaba a punto de hacerse realidad. La ancestro había sentido que Sholan ya no solo buscaba el poder por sí mismo, sino que el deseo de proteger a la Tierra y a sus seres queridos se había convertido en su principal motivación. Pero el costo de ese poder era la aceptación de lo que vendría después. Dormammu no podría permanecer indiferente a la propagación de esa infección, pero la presencia del núcleo de sombras proporcionaría una defensa única contra cualquier amenaza que surgiera, tanto en la Tierra como en los planos cósmicos. En los días posteriores al trato con Sholan, la ancestro había profundizado en sus meditaciones, buscando la conexión entre la gema del tiempo y el vasto poder que Dormammu representaba. Durante estas meditaciones, vislumbró lo que podría ocurrir: una lucha eterna entre las fuerzas del caos y el orden, una batalla cuyo resultado podría alterar no solo el equilibrio de la Tierra, sino de todo el multiverso. ¿Sería Sholan capaz de manejar tal poder, o se perdería en la oscuridad que él mismo había invocado? El tiempo continuó avanzando, y en cada uno de sus sueños, la ancestro vio cómo la energía del núcleo de sombras se expandía, llenando la dimensión oscura. Dormammu, quien ya había sentido los vestigios de esta anomalía, comenzaba a investigar los cambios en su reino, sin saber que ya era demasiado tarde para detenerlos. La Cosmic Infection era como una semilla en su jardín sombrío, y cuando el monarca despertara, no podría hacer nada para detenerlo. Mientras tanto, Sholan había continuado su viaje a través de los 9 reinos, creciendo más fuerte, pero también más distante. El vínculo con Loki, que alguna vez fue tan estrecho, se había enfriado, pero la ancestro comprendió que todo formaba parte del plan. La lucha por el poder, la oscuridad que había absorbido y los cambios en su alma se movían como un juego de ajedrez cósmico. Y Sholan sabía que en el momento adecuado, él cumpliría su juramento con Odín, y el núcleo de sombras estaría completo. Finalmente, la ancestro se levantó de su meditación y, con un suspiro, recorrió el espacio que había sido testigo de tantas decisiones. El futuro se encontraba tejido entre hilos de luz y oscuridad, y el destino de Sholan, junto con el de todos los que lo rodeaban, descansaba en las sombras que él mismo había desatado. El camino hacia la oscuridad, pensó, es inevitable. Pero incluso la oscuridad puede dar paso a una nueva luz. Capítulo 50. La oscura convergencia de la infección cósmica. Dormammu se encontraba en su trono, su vasta figura flotando en el vacío abismal de la dimensión oscura. La oscuridad que lo rodeaba parecía estar viva, palpitando al ritmo de su propia voluntad. Todo en su reino respondía a él: el flujo de energía pura, el caos primordial, las sombras inquebrantables que constituían su poder. Era el gobernante absoluto de este dominio, y nadie podía desafiar su supremacía. Pero en ese instante, algo era diferente. La energía en su alrededor empezó a vibrar, de una forma que nunca antes había experimentado. La familiar quietud de la dimensión oscura comenzó a quebrarse, como si el propio tejido de su dominio estuviera siendo alterado a nivel fundamental. Dormammu cerró los ojos, buscando una fuente de esa perturbación. Los seres que habitaban su plano, las entidades oscuras que eran parte de él, no percibían nada fuera de lo común. La influencia del gobernante era absoluta. Sin embargo, algo estaba ocurriendo en el núcleo mismo de la dimensión oscura, y él lo sentía. ¿Qué es esto?, murmuró, abriendo los ojos con una mezcla de ira y desconcierto. La energía que vibraba a su alrededor comenzó a formar patrones extraños, como si se estuviera condensando, tomando una forma que nunca antes había conocido. En ese momento, Dormammu percibió una chispa de poder, una presencia que invadía su dimensión como una enfermedad desconocida, propagándose sin cesar. Era algo mucho más allá de la simple magia, algo que no podía ser controlado con su dominio absoluto. La Cosmic Infection de Sholan, lo que había comenzado como una mínima alteración, estaba extendiéndose por todo su reino, transformando las mismas leyes de su existencia. La dimensión oscura, su morada y fuente de poder, comenzaba a ser corrompida. Dormammu intentó erradicar la infección, desgarrando el aire con su poder, pero lo que él no sabía era que el bucle temporal activado por la ancestro estaba asegurando que sus esfuerzos eran en vano.
Cada vez que intentaba deshacerse de la infección, esta regresaba con más fuerza, como si la propia infección estuviera aprendiendo, adaptándose a su resistencia. La incomodidad creció hasta convertirse en agonía. El dolor era algo que Dormammu rara vez sentía, pero esta infección lo estaba despojando lentamente de su esencia, como si estuviera arrancando trozos de él. Su cuerpo colosal, hecho de energía oscura pura, comenzaba a fracturarse bajo la presión de esa influencia externa, una presencia que ya no podía ignorar ni controlar. No, esto no puede ser, pensó, su voz retumbando en los vacíos de su dimensión. Intentó invocar a sus fuerzas primordiales para erradicar la infección, pero cada intento parecía reforzar aún más la expansión de la misma. La dimensión oscura, ese lugar que él había gobernado durante milenios, se desmoronaba a su alrededor. Las sombras que antes eran sus aliadas ahora se envolvían en su contra, tomando una forma que nunca antes había conocido. La energía que lo rodeaba ya no era pura oscuridad. Estaba siendo moldeada, transformada en algo nuevo y peligroso. El equilibrio entre la luz y la oscuridad que Xolan había previsto estaba tomando forma, y Dormammu comenzaba a ser testigo de cómo su reino entero se convertía en un campo de batalla por su supervivencia. En el centro de todo, un núcleo comenzó a tomar forma. El núcleo de sombras. Lo vio formarse con sus propios ojos, una amalgama de energía oscura y cósmica que surgía de las mismas entrañas de la dimensión oscura. Era el primer indicio de lo que Xolan había planeado, el resultado final de la Cosmic Infection. Y era algo que Dormammu no podía detener. Con un rugido que sacudió todo el multiverso, Dormammu intentó reunir todo su poder en un último esfuerzo para destruir la infección. Pero en lugar de erradicarla, su energía fue absorbida, devorada por la creciente fuerza del núcleo de sombras. La dimensión oscura ya no le pertenecía. El núcleo, alimentado por el poder de la infección, comenzó a expandirse, destruyendo todo lo que había sido y transformando la misma esencia de la oscuridad. Las sombras, las que durante tanto tiempo habían sido su dominio, ahora se volvían en su contra, tomando una nueva forma, una que jamás había anticipado. Con un último grito de desesperación, Dormammu intentó resistir, pero era tarde. La Cosmic Infection había cumplido su cometido. El núcleo de sombras, ahora completo, absorbió la totalidad de la energía que formaba a Dormammu. La entidad primordial, el gobernante de la dimensión oscura, fue consumido por su propia creación. El núcleo de sombras brilló con una luz oscura y poderosa, marcando el final de Dormammu y el nacimiento de un nuevo poder. La infección cósmica había logrado lo que parecía imposible: destruir una fuerza primordial, convirtiendo su propio dominio en una fuente de energía para un nuevo equilibrio, uno que Xolan había planeado cuidadosamente. En el vacío donde una vez había existido Dormammu, solo quedó el núcleo de sombras, un poder renovado que ahora pertenecía a Xolan, y a él solo.